Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, pues gracias a todos por estar aquí. Y, bueno, pues vamos a ver qué tal este nuestro primer directo por Instagram. Esperamos que os guste y bueno, pues vamos a ver qué tal nos sale. Hoy contamos con, bueno, pues con alguien muy interesante. Es una enfermera de neurología y ella es Tania Herrera. Y bueno, pues como sabéis, nuestra asociación siempre ha apostado bueno, pues por abordar la epilepsia de manera multidisciplinar, ¿no? ¿Qué es esto de multidisciplinar? Pues que todas las áreas sanitarias estén involucradas en el abordaje de la epilepsia, ¿no? No centrarnos únicamente en la neurología, ¿no? Que también, pero debemos dar también importancia a bueno, pues al resto de personas. Entonces bueno, pues al resto de áreas, ¿vale? Entonces, entre ellas en este caso, a la enfermería, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver si podemos, bueno, pues contar hoy con la presencia de Tania, que ella nos va a hablar también bueno, pues de su trabajo, ¿no? De su trabajo como enfermera en el área de la enfermería. Hola, Tania. Hola. Buenas tardes a Disculpa. todos. Hola. Disculparnos porque, bueno, como ya estábamos contando, Tania, es nuestro primer directo. Sabemos que tú ya llevas mucho camino recorrido en estos directos de Instagram, No te pero es preocupes. verdad que para nosotros es la primera vez que transmitimos en directo y es todo una novedad, ¿no? Iremos cogiendo, bueno, pues tablas en esto porque creemos que es interesante, ¿no? Estos directos además se hacen muy amenos, muy dinámicos, dan la posibilidad de hacer partícipes a las personas en directo, de plantear preguntas y contestarlas. Bueno, a mí me parece una maravilla, ¿no? Es un descubrimiento. Salimos de la norma esa también de, bueno, pues de las sesiones presenciales, que son muy importantes también para bueno, pues para crear conexión con otros pacientes y demás, con otras familias y crear esas amistades. Y bueno, y también de esas sesiones online que a las que estamos tan habituados, pero que en un momento dado se pueden alargar mucho en el tiempo y no son tan dinámicas como puede ser un directo por Instagram. O sea que bueno, perdonarnos si hay algún fallo técnico, pero bueno, todo se irá solucionando. No te Pues preocupes nada, porque lo estás haciendo súper bien, Isabel. Fenómeno. bueno, de todo se va aprendiendo. Pues nada, Tania, a ver, tú eres enfermera de neurología. ¿En qué hospital estás? Eso es. Y bueno, yo encantada a todos los que estáis por ahí detrás. Yo soy enfermera de neurología, yo soy Tania Herrera. Soy enfermera de neurología en el Hospital Universitario de Donosti, ¿vale? En Guipúzcoa. Pertenezco a Osakidetza. Y luego, aparte, soy vocal de la Sociedad Española de Enfermería Neurológica, SEDENE. O sea que yo no estoy exactamente en una monográfica de epilepsia dentro de los servicios de neurología, como muchos de los pacientes ya sabrán, y para los que no sepan, a nivel estatal nos diferenciamos entre consultas generales, que vemos un poco de todo,
tanto pacientes con demencia como pacientes con migraña, epilepsia o demás. Y luego también luego están las consultas monográficas que diríamos que ven como la patología cuando es más complicada o necesita pues un seguimiento más continuado, más específico, donde todos los neurólogos siempre se especializan un poquito más en subespecialidades, ¿no? O en epilepsia o en trastornos cognitivos o en trastornos del movimiento, ¿no? Entonces hay días que se dedican a eso o hay neurólogos que se dedican, por ejemplo, exclusivamente a la epilepsia. Pero yo Ujú, exactamente estoy en consultas generales, pero sí que vemos mucha epilepsia. ujú. En este ¿Que caso, estáis notando, Tania, un aumento sustancial en casos de epilepsia en diferentes edades? es que yo creo que va, a veces va incluso por épocas, pero en nuestro caso creo que no, en San Sebastián no ha llamado desde luego la atención. Solamente que sí que es posible que igual se diagnostique más o la gente acuda más al especialista, ¿no? Porque hay a veces que, como muchos de vosotros ya sabréis, pero para los que no sepan, sobre todo es importante destacar que la epilepsia no solo es esa epilepsia que la persona se cae al suelo, convulsiona, se queda groggy y luego recupera, que es la epilepsia a la que todos un poco nos vamos, ¿no? Cuando hablamos de este tipo de patologías, y la gente que no sabe específicamente de este tema o incluso profesionales sanitarios que se dedican a otros ámbitos, pues siempre se van a esa epilepsia, ¿no? Tónico-clónica que se llama, pero entre la epilepsia, como tú bien sabes, hay un montón, hay formas, hay diferentes formas y con diferentes síntomas y signos, y entonces tenemos ausencias, tenemos clonías, tenemos diferentes formas que igual hay gente que no las asocia con epilepsia y a veces incluso que no se va a- al neurólogo o al incluso a atención primaria, ¿no? Claro, es que es cierto. Cuando la sociedad escucha la palabra epilepsia, automáticamente lo asocias a una epilepsia generalizada, al ver a alguien convulsionando en el suelo, con pérdida de esfínteres y demás, ¿no? Pero claro, es que hay un abanico de tipos de epilepsia que como hay tantísimo desconocimiento alrededor de la enfermedad, no se sabe, incluso ni la familia ni el propio paciente sabe que tiene epilepsia, hasta Claro. que en un momento dado puede llegar esa convulsión y entonces ya sí. Y bueno, hablamos con los neurólogos y ellos cuentan que, claro, cuando el paciente, la familia, va a esa consulta, empiezan a tirar del hilo y resulta que esa persona lleva años con epilepsia, pero claro, sin tratar. ¿Por qué? Porque no ha habido eh, ese diagnóstico, porque no se ha reconocido como tal. Son tipos de crisis que no la asocias con la epilepsia, porque asociamos la epilepsia en un tipo concreto, que es la convulsión, ¿no? Y el resto, pues no existe. Entonces, eso nos lleva a un diagnóstico tardío. Con toda la problemática que lleva, porque claro, cuando ya llegas a ese punto, yo creo que todo se complica un poco más, ¿no? Sí, ¿Tú sí, qué sí, al final, sobre todo es eso, que todavía, por desgracia, a día de hoy, con una patología que vemos tanto, porque nosotros vemos como un 15% de los pacientes que vemos en consulta general son como pacientes epilépticos, y para ser una patología que se ve, que hay, sigue siendo muy invisibilizada, muy poco conocida, se desconoce, ¿no? Lo que hablábamos, ¿no? Que todo el mundo cree que es que, por desgracia, seguimos creyendo que hay que meter algo. El otro día lo hablaba opinas? con un padre del cole, ¿no? Le decía, y luego le dije algo de la epilepsia, me dijo, eso es a lo que hay que meter en la boca algo, ¿no? Para que no les pase nada. O sea, la gente primero se queda con eso, además se cree que solo es la persona que convulsiona en el suelo, y eso lleva a un desconocimiento brutal una falta de comprensión, ¿no? Hacia todos los demás, porque la persona que no sufre una epilepsia tónico-clónica puede sentirse que parece que no existe, o sea, su epilepsia, ¿no? Porque como solo se conoce la otra.
y además nos lleva a no saber reaccionar, ¿no? Del gran desconocimiento que hay en la sociedad sobre esta enfermedad nos lleva a que seguimos cometiendo errores de intentar meter algo en la boca, intentar sujetar al paciente, intentar sacar, se han visto cosas como intentar sacar la lengua y estirar de la lengua. Bueno, Madre mía, se es han visto tremendo. aberraciones que con una simple formación adecuada, incluso en los institutos o, ¿sabes? Que en los institutos llegaríamos a todo el mundo. Al final esas son las que luego se hacen, los jóvenes luego se hacen mayores. O sea, ya Claro. asientas las bases para que en un futuro todo el mundo sepa, ¿no? Sobre ello. Y todavía no se hace. Seguimos sin hacer una buena formación sanitaria en los institutos, en los colegios, y luego pasa lo que pasa, ¿no? Es que, a ver, estamos empeñados en separar la sanidad de la educación y viceversa, y no puede ser. Has tocado la tecla. La manera de cambiar las cosas, la visión que se tiene sobre la epilepsia o sobre cualquier otra enfermedad tan estigmatizada, sería llegar precisamente a los centros educativos a través de vosotras, incluso con la colaboración de las asociaciones, de ir de manera conjunta a esa labor, trabajando codo con codo, y, y para llegar y ayudar también al profesorado, ¿no? Porque, a ver, yo en cierta manera también me pongo un poco de parte de los profesores. Los profesores son profesores, no son personal sanitario, Claro. en muchos casos no tienen capacitación y lo que tú decías, la información que llega a la sociedad es información errónea, causas más daño que ayudar, precisamente. O sea, intentamos abrir la boca como si fuera, no sé, una bolsa de patatas. Entonces, vamos a ver, es que no es así. Entonces, hay unos falsos mitos que están enquistados en la sociedad y que cuesta mucho, mucho erradicar, ¿no? Entonces, sí que es cierto que las asociaciones y vosotros como profesionales de la sanidad sí que deberíamos de fomentar ese trabajo conjunto y ir conjuntamente para ir calando en la sociedad y ir cambiando las cosas, ¿no? Sí, A través de los colegios o de la propia sociedad, ¿no? Esa visión que se tiene sobre una enfermedad crónica que además tiene una prevalencia bastante elevada, equivalente al cáncer de mama. O sea, no estamos hablando de una enfermedad minoritaria. no, no, ya te he dicho que nosotros vemos bastante y la gente desconoce bastante cuando diagnosticamos a una paciente, porque no sé si la gente conoce, pero se diagnostican epilepsias no solo en la infancia, sino durante toda la vida, ¿no? O sea, podemos diagnosticar en la época juvenil, podemos diagnosticar en la época adulta y podemos diagnosticar en la época en los adultos mayores, ¿no? Que el otro día lo comentaba con un compañero y, bueno, con un amigo y se lleva las manos a la cabeza y le extrañaba mucho el que las epilepsias se podían diagnosticar en la vejez y le decía luego que era más habitual de lo que creíamos, porque Claro, cuando tú, una persona mayor tiene un ictus o una persona joven, se le queda como una cicatriz, uno de los post síntomas del ictus puede ser una epilepsia crónica, ¿no? claro. Entonces, y hay mucho desconocimiento, quiero decir que se diagnostica mucho la epilepsia por diferentes causas y durante toda la vida podemos, o sea, no nos libra ya ser adultos de poder sufrir una epilepsia, ¿no? Todos tenemos ese riesgo y entonces cualquiera alrededor nuestro puede serlo. Entonces es más que necesario el tener una formación y sobre todo el que la gente a nivel social tenga esa formación y ese conocimiento sobre esta enfermedad, porque en cualquier momento podemos presenciar un ataque o que, por ejemplo, que una persona tenga una ausencia, con la gravedad que eso conlleva, porque la persona con una ausencia epiléptica puede seguir haciendo tareas, cosas, sin ser consciente de lo que está haciendo, ¿no? Con la gravedad que eso conlleva. Y la persona que está al lado tiene que saber que esa persona puede ser que en ese momento esté sufriendo una crisis epiléptica. Claro, Entonces,
Y se asocian con otro tipo de cosas. Una ausencia normalmente se asocia con despistes, fue una falta de atención, Eso es que le estoy hablando, la estoy hablando y no me hace caso. Y a ver, es que no te puede hacer caso porque su cerebro está parado, está está en pausa. desconectado. Eso es. Mucho, claro, está en pausa. Por mucho que esa persona quiera escucharte, no puede. Hasta que siempre digo lo mismo, hasta que su cerebro nuevamente hace ese clic y se vuelve a reanudar, ¿no? Entonces, es tal la falta de información que existe alrededor de la epilepsia que es brutal. Desde luego. Entonces, tú a ver, yo quiero que tú, por ejemplo, los pacientes, si tú, por ejemplo, en un primer diagnóstico, porque eso es un jarro de agua fría para el paciente y las familias, ¿no? Pero no solamente por el diagnóstico de la enfermedad en sí misma, sino por todo lo de alrededor, ¿no? Por todo ese Sí. estigma de que se te viene el mundo encima y dices, epilepsia, madre mía, ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces, tú ese día a día, las enfermeras, ese día a día que tenéis con las personas de un diagnóstico, de un primer diagnóstico y las familias, ¿cómo lo veis? ¿Cuál es vuestro día a día? Si, Bueno, si pues más o ahí, menos puedes resumirlo un poco. sí, sí, ahí en lo que, como tú bien has dicho, como en todos los lados, que yo creo que el trabajo multidisciplinar debería ser un hecho ya real en todos los ámbitos de la atención sanitaria y todavía partimos de un hecho que no es así. Pero bueno, centrándonos en la epilepsia, pues es súper necesario un trabajo multidisciplinar en el que desde luego estén presentes el neurólogo, la neuróloga y la enfermera y ya si cabe una neuropsicóloga que haga a veces no esa cierta asistencia psicológica, pero ya eso yo creo que todavía estamos en un mundo utópico. Pero la enfermera es indispensable en todo el proceso, pero más si cabe en ese diagnóstico, que como tú bien has dicho, es un jarro de agua fría y es tal impacto, yo siempre digo, ¿no? Cuando nosotros diagnosticamos de algo, normalmente en casi todos los diagnósticos médicos, ¿no? Pero en los neurológicos, normalmente siempre son un jarro de agua muy frío y además muy chocante, ¿no? O sea, porque son enfermedades como que caen a plomo, ¿no? Son normalmente enfermedades graves o crónicas o que discapacitan mucho la vida de una persona. Y, por ejemplo, cuando a ti te diagnostican de una enfermedad así, te hablan de epilepsia y la siguiente información o las siguientes cosas que te digan, normalmente no las vas a interiorizar. Y no es que estés no prestando atención, pero es que te has quedado bloqueado en la palabra epilepsia, ¿no? Eso es. Normalmente cuando la neuróloga te dice, bueno, yo creo que lo que has tenido es una crisis epiléptica, ya has encadenado dos o vamos a empezar con la medicación, es que estás en la palabra epilepsia, te has quedado en bucle, ¿no? Te- Muchas te- veces tú pasa. piensas, tú piensas, te lo digo porque a nosotros nos ha pasado cuando el primer diagnóstico de mi hija en el 2007, eh, que no te lo crees. O sea, Eso dices, es. no, no es epilepsia, esto no puede ser, no, no, esto no puede ser, epilepsia, no, no. O sea, tú ves ese primer proceso de negación Hombre, por es que al parte, final, sí, por sí, no parte, es que yo lo sí, vea, pero es que está tú vas descrito. pero tú a lo mejor vas al médico y te dicen, tienes diabetes y no estás en ese proceso de negación. ¿Entiendes? Ya. Lo tienes como asumido. O tienes el colesterol alto, te ponen una dieta y ya. Pero tú no ves que esto es como, no sé, Lo veo esa mucho. primera Eh, parte es dura, dura, pero muy, muy dura. es muy Y típico porque nos pasa mucho el hecho de que además, aparte de la negación, los pacientes, o muchas veces como tú dices que lo que te pasa es con un hijo, te enfadas con la medicación. mm, Entonces, una forma de contrarrestar, ¿no? O de mostrar tu enfado es la negación al tratamiento. Entonces, la persona no quiere aceptar lo que le está pasando, no quiere aceptar, no, no es que no quiera, ¿eh? O sea, no puede sí, aceptar, ¿vale? No, el shock que ha recibido de diagnóstico le hace no poder aceptar el diagnóstico y entonces la forma de transmitirlo, la forma de enfrentarse a ese diagnóstico, a ese shock, es negarse al tratamiento, porque tú crees que
si no tomas tratamiento es que no eres epiléptico, ¿vale? Entonces, sí que tenemos muchas personas que recién diagnosticadas y es posible que muchas, sobre todo jóvenes, porque sí que es verdad que los mayores ya, pues vale, pues tomo medicación. O sea, tienen puede ser que tengan más resiliencia, muchas veces como encima es igual después de un ictus, o sea, llevan ya, ¿no? Tanto que Y pues que una dicen, más y tomo medicación y ya está. una pastilla más, ¿no? Eso es. Pero sí que es cierto que la Pero gente joven es más complicado, es sí. más complicado. El que te diagnostiquen de epilepsia conlleva a pues, tener un sueño regular, tener unos hábitos de vida muy concretos, intentar no beber alcohol, no trasnochar. Vamos, estamos hablando de todo lo contrario a lo que un joven quiere hacer. Eso Entonces, es. Te trastoca entonces, totalmente. entonces, es verdad que la forma de negar ese diagnóstico muchas veces es negarse al tratamiento, no querer tomar el tratamiento. No puede ser, o sea, yo no necesito ese tratamiento, yo quiero intentar no tomarlo, ¿no? Entonces, muchas veces sí que nos vemos en ese hándicap y es un dilema muy importante porque pues muchas veces es que es importante que tomen el tratamiento porque si no van a encadenar crisis y pueden ser peligrosas. Claro, es que además en los inicios es complejo el tratamiento. Primero hay que saber el tipo de epilepsia que es, dónde está localizada, qué fármacos son los que funcionan mejor para ese tipo de epilepsia y llegar a la dosis adecuada. O sea, es todo un proceso que si encima el Complicado. paciente entra en esa negativa o incluso hay veces que también la familia nos encontramos con que el paciente lo tiene totalmente asumido y la familia no y viceversa, ¿no? Entonces, esa parte negativa ocasiona una falta de adherencia al tratamiento que lo que hace Claro. es entorpecer más la situación y Ujú. empeorarla mucho más. Entonces, porque si yo a lo mejor me levanto y me levanto con ganas de tomarme la medicación, pues perfecto, pero es que a lo mejor a las 10 de la noche que me toca la segunda toma, a lo mejor digo, no, porque es que yo estoy bien, o mañana. Claro. Con lo cual, no estás creando esa adherencia al tratamiento que es lo que hace que ese control de crisis esté totalmente bien hecho, porque si no estamos en una noria de subiendo, bajando Claro. y es muy complicado, muy complicado, muy Estamos hablando complicado. de un tratamiento en el que la falta de una pastilla, o sea, la falta de una toma puede desencadenar una crisis. Nosotros siempre decimos que es mejor doblar que falte, que la ausencia. Entonces, incluso si tú no dudas de si has tomado, de esto que a veces digo, me he tomado, ¿no? O no lo he hecho, ¿no? A veces hacemos las cosas tan automáticamente que ni sabes si lo has hecho. Es mejor tomar de más que no tomar. ¿Vale? De ahí que nos lleve a que necesitemos una muy buena adherencia. No nos vale y yo soy la primera que soy un desastre, que yo siempre he dicho que menos mal que soy otro tipo de paciente crónico y no epiléptica, porque si fuera epiléptica tendría un grave problema. Pero pues sí que es verdad que es muy, muy importante y para eso tenemos que conseguir, mediante una buena educación terapéutica, y por ejemplo para eso estamos las enfermeras, a dar técnicas o tips que nos lleven a un buen control, como ponerte la alarma del móvil, llevar un pastillero, llevarte un pastillero pequeñito siempre en el bolsillo o en el bolso o lo que sea, para si se te ha olvidado poderte tener recursos de tomártelo, y explicar muy bien la necesidad de tomarte la medicación, por qué tenemos que tomar la medicación, qué pasa si no la tomamos y qué pasa si la tomamos, ¿no? Que es tomar una medicación, los efectos secundarios que puede tener, pero sobre todo los efectos positivos, de que se puede llevar una vida normal, pero siempre que llevemos, ¿no? unos buenos hábitos de vida y sobre todo tomemos una medicación. Que hay mucha gente que toma medicación, que hay mucha gente que toma medicación para muchísimos tipos de enfermedades y que al final hay que normalizar esa toma de medicación, que no somos ni más, ni menos, ni peores, ni mejores por tomar medicación, que simplemente es una necesidad y que hay que entender esa necesidad. Pero eso requiere un proceso y sobre todo más si hablamos en niños o en jóvenes, que ese proceso cuesta más. O a veces en adultos también, que bueno, que todos tenemos nuestras personalidades y nuestras creencias y bueno, hay que trabajar con todo eso. Fíjate que yo en cierta manera creo que a ver, se puede manejar un poco mejor la situación en los niños, ¿no? Porque al fin y al cabo dependen de un adulto, ¿no? Entonces, bueno, les dices que se tiene que tomar la medicación y se la toman, ¿no? Pero sí que es cierto que a lo mejor los jóvenes son, bueno, pues porque somos jóvenes en un momento de nuestra vida
somos un poco más reacios, y si luego estamos en ese proceso de duelo, de adaptación a nuestra nueva situación con una enfermedad como es la epilepsia, sí que se hace todo mucho más cuesta arriba, y por eso la importancia de incidir en esto, en que tiene que haber una adherencia al tratamiento con toda la información que facilitéis el personal sanitario, neurólogos, enfermeras, bueno, pues hacer hincapié en eso, en que el paciente tiene que seguir esas pautas, primero para saber y poder encontrar esa medicación a la medida, porque aquí no vale, es como el dolor de cabeza, yo me tomo una aspirina, no, o sea, es encontrar el tipo de medicamento para ese control del tipo de crisis, y luego adecuar la dosis a nuestro organismo. Entonces, eso lleva un proceso que, que hay que aceptar. Entonces, claro, si entramos en la dinámica de que no me lo tomo, o si me lo tomo, o ahora por la mañana me lo tomo porque me acuerdo, pero esta noche salgo por ahí y voy a beber y no me lo tomo, pues estás generando algo que a nivel cerebral lo único que puedes encadenar es que tengas una crisis. Entonces, y Claro, que sea de y difícil control incluso, además. por eso es muy importante una buena educación, Eso, hacerle partícipe al paciente del proceso, que entienda bien, y yo siempre digo, ¿no? El que se forme, que entienda bien la enfermedad, primero, que la entienda bien para saber lo que supone tener una epilepsia, que entienda bien el tratamiento, el por qué se le pone, que entienda bien que la epilepsia es tan traicionera como que puedes pasar 6 años sin ninguna crisis y de repente tener una crisis, pues porque estás de repente en una época de estrés, que te has tomado toda la medicación, que estás durmiendo bien, pero puedes tener que incluso un proceso infeccioso, cualquier cosa que pueda alterar ligeramente tu, ¿no? tu rutina o tu organismo puede desencadenar una crisis. Y eso hay que entenderlo, porque la frustración de llevar 6 años sin crisis y tener una también es un hándicap muy importante, que sí, al paciente le puede desestabilizar de manera importante, porque te lleva a no entenderlo. Estabas muy estable, con la medicación estable, lo estabas haciendo bien y has tenido una crisis. Ahí también la enfermera es muy importante, porque hay que hacer mucho trabajo porque ahí entran ansiedades, entran frustraciones que puede llevarte a, pues, de repente empezar a tomar peor la medicación, tener más ansiedad y poder encadenar más crisis. Y entras en un círculo vicioso que eso pasas de es. una estabilidad a un momento complicado dentro de la enfermedad. Entonces, con eso todo también hay que ir jugando, porque ya te digo que la enfermedad de la epilepsia es muy traicionera. Entonces, hay gente que tiene dos crisis y te toma la medicación y enseguida le ha funcionado, y encima puede decirte a ti, que también eres paciente de epilepsia, pues yo voy fenómeno, yo con la medicación me acertaron enseguida y voy fenómeno, ¿no? Y no he tenido ninguna crisis. Si vas tú, no te están acertando con la medicación, que no es que no te estén acertando, es que no es fácil acertar contigo, pues porque puedes ser una paciente refractaria a medicación, porque puedes tener otras cosas que estén haciendo que la medicación no te haga efecto suficiente o que no toleres, porque hay veces que para ti, por ejemplo, una medicación para la epilepsia que a ti te vaya muy bien, pero te cree efectos secundarios como irritabilidad y efectos secundarios que te hagan no tolerar la medicación. Los medicamentos de epilepsia partimos por un punto que son complicados, o sea, que tienen efectos secundarios, que pueden sentar mal, y eso también puede hacerte frustrar porque pruebas una medicación y no es que no te quite las crisis, es que te hace efectos secundarios. Otra medicación, no tienes efectos secundarios, pero tienes más crisis. Y empiezas a jugar, y tenemos pacientes incluso con 3 medicaciones diferentes porque es un poco jugar, subes una, bajas otra, subes otra. Y Eso además es. hay que añadir que el hecho de tener una crisis te hace estar un año sin poder conducir, Eso es. Eso con lo es. que eso conlleva en la edad adulta, en tus circunstancias personales y sociales y laborables, y lo que eso te puede conllevar con problemas de ir a trabajar, de no, o incluso problemas en el trabajo. Sí, en muchos trabajos sabemos que a día de hoy, por desgracia, el que seas epiléptico acarrea un grave problema. Y Sí. hablamos de pacientes que esconden su enfermedad para poder trabajar. Y eso no debería ser así, porque luego esa paciente se sube a un andamio porque no ha dicho que es epiléptico y tiene una crisis epiléptica,
Y tenemos un grave problema, mm. porque puede ser un grave problema. O imagínate un camionero que no ha dicho que es epiléptico y encadena una crisis epiléptica y tiene un accidente. Pero es que se da el Mm. caso, ¿eh? Se da el caso de muchas personas bueno, pues que tienen epilepsia y, bueno, pues en cierta manera, a ver, se saltan un poco las normas, ¿no? Entonces también hay que ser un poco consciente de lo que te ocurre. No estamos hablando, pues como decíamos antes, de que tienes el colesterol alto, no, estamos hablando de una sintomatología a nivel cerebral del sistema nervioso central que en un momento dado si vas con un camión, eh, eh, te puedes matar o incluso provocar un accidente y matar a otras personas, ¿no? Entonces, por eso hay que dar muchísima formación. Claro, hay que dar formación y hay que normalizar, entre comillas, normalizar el que hay pacientes epilépticos y que tienen el mismo derecho a trabajar. Que Por supuesto. esto pasa porque la gente tiene que esconder, porque por desgracia vivimos en una sociedad de que solo queremos trabajadores sanos, guapos y que estén Mm, estupendos. Y no es así. O sea, tenemos que abrir miras, trabajar porque la gente con discapacidades y con enfermedades crónicas puedan trabajar de manera igual, pero con sus cuidados, ¿no? O sea, que puedan tomarse la medicación, que si no pueden coger ciertas, o sea, puedan tener trabajos adaptados. Es como una ujú. persona que es migrañosa, o sea, nosotros le damos mucha visibilidad a que una persona con migraña se tiene que ir a casa en un ataque de migraña, ¿no? Una persona con un ataque con crisis epilépticas, la gente de alrededor tiene que saber porque es que puede ser peligroso para esa persona que los de al lado no sepan que tiene epilepsia, ¿no? Pero Claro. es una vergüenza que a día de hoy todavía tengamos que esconder ciertas enfermedades. Claro, es que es cierto, porque es que nos encontramos en la tesitura de que una persona que está en edad de trabajar se encuentra con que va a ir a una entrevista de trabajo y no puede decir que tiene epilepsia, porque sabe que no va a entrar en ese proceso de selección, porque directamente ya le van a apartar, alegando cualquier motivo, que no Eso. cumple con los requisitos, bueno, lo que sea, todos lo sabemos, ¿no? Entonces, o incluso estando trabajando, pues se da la circunstancia de que hay personas que han perdido el trabajo, ¿no? Entonces, yo pienso Eso es una que vergüenza. hay Esto es por lo mucha que hay que educación, cambiar sí, y y esto se puede. Y en el caso de los niños, pues lo mismo, el profesorado tiene que tener información y saber, y saber, bueno, pues que hay ciertos niños que tienen epilepsia, entenderles, saber que están tomando una medicación y van a otro ritmo también de aprendizaje, que pueden tener una crisis a lo largo del horario escolar, y bueno, tienen que saber, pero no por eso no porque un alumno tenga epilepsia, ya te invitan a marcharte del centro, ¿no? bueno, es Y una vergüenza eso. O sea, es frustrante porque las familias para nosotros eso es terrible. Es terrible, hombre, sí, sí, es sí. un peregrinaje de centros educativos, bueno, pues que te invitan a marcharte porque es que es así. Y de hecho también ocurre, y tenemos constancia de ello, que hay familias que no lo dicen. Si su hijo o su hija tienen epilepsia, no lo dicen que tiene epilepsia si la tiene controlada, ¿sabes? Entonces dice, Es bueno, pues si tiene una una crisis vergüenza, ya ¿no? Que no lo veremos, ¿no? digan. Que Claro, tengan miedo a decirlo. O sea, es una vergüenza. claro, pero es que Tenemos que luchar. le hace un flaco favor Claro, a sus hijos, porque si en un momento dado a lo largo del día tienen una crisis, pues imagínate, ya, pero pero hay estamos que en esa entenderlas situación. también. O sea, ¿y qué haces? O sea, no les llevas a la Claro, escuela, ¿no? Es una pero es que vergüenza. Tenemos que abogar porque en todas las escuelas haya una enfermera escolar, o por lo menos a nada que haya un en eso paciente estamos. en la escuela con algún tipo de enfermedad, llámese diabetes, llámese epilepsia o llámese otro tipo de Alergia, lo que enfermedad, sea. Mm, pero tiene que haber una enfermera escolar y los profesores tienen que saber sobre estas cosas, tienen que tener una ligera formación y para eso hay que trabajar lo que tú decías, no se puede separar la sanidad de la educación y la educación de la sanidad, y hay que claro. trabajar de manera conjunta y además que los enlaces y, o sea, que estén todo enlazado y bien cuadrado
y con una buena comunicación y que, ya te digo, y que las bases y los pilares sean con enfermeras escolares, que son las que hacen un trabajo excepcional. De ahí que el papel de la enfermera en la epilepsia sea muy, 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 muy necesario. Es que, es que Es los, que es es que el imprescindible, derecho a es la educación, imprescindible. Sí, el es que derecho a es la educación no se puede imprescindible. negar. O sea, es una vergüenza el que tú Claro. tengas que estar cambiándote de centro porque tu hijo tiene epilepsia. ¿Les pasa lo mismo a los que tienen diabetes? No lo sé. Claro, Mi hijo pero se da tiene pero migraña. claro, pero se Y, da la circunstancia de que las personas tenemos enfermedades y por eso no claro, podemos ir al colegio, no podemos estudiar, no podemos ir a trabajar, nos quedamos en casa. Entonces nos quedaríamos en casa todos sin salir porque quien más y quien menos tiene una enfermedad, ¿no? Entonces, bueno, nosotros apostamos por la enfermera escolar, es algo que lo llevamos en nuestra cartera de propuestas y estamos ahí al pie del cañón precisamente para que sea una realidad la implantación de la enfermera escolar a nivel nacional, porque porque lo que no puede ser es que haya comunidades autónomas que a lo mejor tienen, pues no sé, 700, 800 enfermeras escolares, que son poquísimas, y luego haya comunidades autónomas que tengan una o ninguna. Entonces, esto se debe de hacer una reflexión ya y atajarlo desde educación y desde sanidad, ¿no? Es decir, es un tema sanitario dentro de educación, ¿no? Y sería una buena manera y una ayuda para el profesorado, ¿no? Que al fin y al cabo no es claro, personal sanitario, no es personal sanitario, o sea, son profesores y están para enseñar. Entonces, en el caso de que haya una crisis o pues una crisis asmática, que hay muchos niños con asma, ahora empezamos la claro, primavera, entonces, o diabetes, hay una bajada o una subida de glucosa, entonces debe de estar el personal, alguien de personal sanitario. Entonces, claro. sí Sí, sí, que sí. hay mucho trabajo por hacer y muchas reivindicaciones, y nosotros apostamos como asociación para ir de la mano, pues como con vosotras, con las sociedades científicas que, que apuestan por ello, ¿no? Ir de la mano y decir, a ver, la sociedad tiene estas necesidades y hay que ponerlas sobre la mesa, ¿no? Y cambiar sobre todo la visión que se tiene de muchísimas de ellas, ¿no? De muchísimas Claro. enfermedades. El Nosotras, estilo. ya te digo que nosotras, como yo he dicho, soy también vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Enfermería Neurológica y una de nuestras directrices también es trabajar conjuntamente con las enfermeras escolares porque para muchos de nuestros pacientes eh, es muy necesario. Pacientes, niños que empiezan con migraña, con epilepsia, o sea, es importante trabajar con ellas y hacen un papel excepcional. Pero es Mm. una pena que todavía estamos como estamos. Y luego también tenemos a otra, dentro de la enfermería, a otro papel muy importante que es la enfermera del trabajo. Sí, te iba a hablar Eh, ahora mismo la importancia de las mutuas del trabajo, esa sí, labor a nivel eso es. empresarial que se debería de trasladar esa información y esa formación a través de las mutuas del trabajo. Claro, De, nosotros de- tenemos pocas especialidades todavía, no sé si hay 8, pero dentro de esas especialidades está la escolar y está la del trabajo. Y cada vez hay más enfermeras del trabajo, cada vez debería de haber más. A partir de ciertos trabajadores de empresas, tiene que haber una enfermera del trabajo en el que pueda hacer frente a estas situaciones, porque en cualquier momento una persona puede tener una crisis epiléptica y Efectivamente. tiene que tener formación sobre ello y sobre todo, si ya te digo, que lo ideal, normalizar el que todos los epilépticos pudieran trabajar. Yo entiendo que ser conductor profesional con una epilepsia no controlada, pues no se puede ser. En ciertas ocasiones, con ciertos trabajos, pues no se puede, se esgrime, o sea, pero para el grueso de los trabajos debería de poderse y a nada que eso es como si en la escuela hay un niño epiléptico, pues a los profesores habrá que darles formación sobre epilepsia. Es que Claro, es de ley. Si en el trabajo tenemos un compañero que tiene epilepsia, pues tenemos que normalizar que eso haya es. una enfermera de trabajo, si fueran muchos trabajadores, pero sobre todo que a los trabajadores
si son 4 o son 20 o son 100, se les dé una formación sobre epilepsia, sobre todo porque son los primeros que van a acudir a esa crisis, ¿no? Y que tienen que saber lo que hacer. A ver, evidentemente todas las empresas sabemos quienes trabajamos, hemos trabajado en una empresa, o sea, por cuenta ajena, todas tienen su mutua de trabajo, todas tienen pasamos todo nuestro anualmente el reconocimiento médico y demás. Entonces, bueno, pues apostar por esa formación, porque es que la labor que hacéis las enfermeras es precisamente la de educar en la salud, la de educar en la salud a nivel escolar, pero también a nivel laboral, ¿no? Trasladar toda esa información a los trabajadores a través del Departamento de Recursos Humanos y dar esos cursos formativos, ¿no? Que es tan importante, pero también no solamente para la empresa, sino para los compañeros, ¿no? Para que, bueno, pues si en un momento dado tienes una crisis mientras estás sentado a lo mejor delante del ordenador, pues sepan qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Y qué no tienen que hacer, ¿no? Entonces, ayudar a normalizar. Es verdad que presenciar una crisis de epilepsia, pues no es agradable, pero bueno, al final luego lo terminas normalizando, ¿no? A mí, Claro. yo hace años tuve una reunión con alguien que estaba relacionado con el trabajo y me dijo, a ver, el primer día se monta la de Dios. Dice, el segundo día un poco menos. Dice, y el tercer día ya sabemos todo lo que hay que hacer. Eso es. Y bueno, ya la ha pasado otra vez. Bueno, pues ya está. Ya sabemos lo que hay que hacer, que no Claro. hay que y se normaliza, ¿no? Pero claro, si esa información y esa formación no llega a quien tiene que llegar, evidentemente seguimos en la casilla de salida. A ver, mañana es Purple Day. Somos el colectivo, yo creo, no desconozco, pero creo que somos el colectivo con más días al año para concienciar. Empezamos el año con el Día Internacional, Sí, sí. luego continuamos marzo con el Día Mundial. Ujú. Seguimos con mayo, que es el Día Nacional, y luego todo el mes de noviembre de concienciación. Y seguimos sí, en la casilla de salida. O sea, no se habla de epilepsia, no se sigue estigmatizando a las personas con epilepsia, no hay información y la que hay es errónea en la mayoría de los casos porque se ven verdaderas barbaridades. O sea, somos para la sociedad poco menos que extraterrestres o personas poseídas. Entonces, bueno, pues Bueno, todo porque yo creo ese... que durante la historia ha habido una gran estigmatización, ¿no? O Sí, sea, igual que hay aquí, ciertas no, aquí, enfermedades estigmatizadas, eh, el hecho de esas crisis tónico-clónicas que antes en la historia pues no se entendían porque no había sus estudios y se sabía que era una enfermedad, pues todo lo que ha sido enlazado a la iglesia y a las creencias o incluso a otras creencias de otros dioses y así, pues se veía como posibles posesiones, bueno, y otras aberraciones, que eso ha llegado y ha calado hasta ahora, ¿no? sí, sí. Pasa con otras enfermedades. Yo hace poco hice un directo con la Asociación de Lepra y ¿qué te voy a contar? O sea, hablando de leprosos, ¿no? La historia, por desgracia, ha llevado a que algunas enfermedades sean muy, muy estigmatizadas porque no se han entendido en su momento y se han dado una explicación totalmente errónea. Por desgracia, y a pesar de que hay un montón de información detrás de estas enfermedades, pues seguimos sin entenderlas. Y eso es lo que tenemos que conseguir que no pase. Entonces, bueno, pues ¿sabes? Ir poniendo granitos, ir poquito a poco dando pasos, pero hay que seguir dando visibilidad. Para eso las asociaciones hacéis un trabajo brutal. Y nosotros seguimos intentando, porque sí que es verdad que lo que tú decías, en el primer diagnóstico, el mazazo es brutal porque hay tanta incomprensión que el paciente cuando se le diagnostica de epilepsia no sabe lo que se le avecina encima porque tiene mucha incomprensión, ha oído, le han dicho. Ahí es donde las enfermeras entramos y les explicamos y les hacemos entender, ¿no? Lo que hemos dicho todo lo anterior, ¿no? Y la necesidad. Es muy importante que los pacientes lleven unos buenos hábitos de sueño, que el otro día fue el Día Mundial del Sueño, ¿no? Al final todo está enlazado, que Es decíamos verdad. que el sueño es muy importante en los pacientes neurológicos, pues en la epilepsia, ¿qué te voy a contar? Muy, muy importante que los pacientes. Entonces, todos esos hábitos de vida, de calidad de vida en el paciente neurológico, la enfermera tiene un papel indispensable de seguimiento y
Además, es muy importante el que seamos persona de referencia. A veces llegar al neurólogo es complicado, tienen muchos pacientes, tienen muchas revisiones y a veces somos nosotras más fáciles de acceder, más fáciles de llegar. Entonces tenemos que ser esa persona de referencia con el paciente epiléptico que una crisis le puede asustar o, por ejemplo, eso que lleve mucho tiempo sin crisis y una nueva crisis le puede desbarajustar toda su vida, ¿no? Entonces, tener un acceso directo y rápido es esencial en estos pacientes. Yo muchas veces tenemos un teléfono que nos pasan incidencias, pero con el email ya sé que cada vez se utiliza más en la atención sanitaria. Lo ideal es que haya emails por ejemplo, padres jóvenes o adultos puedan avisar de manera continuada y fácil y de acceso directo de que han tenido una crisis, ¿no? Entonces, al final es muy importante que hagamos ese seguimiento continuado y ese acompañamiento, ¿no? A los pacientes con epilepsia, que Es pues que hay que que entender que lo necesitáis y es que es así, o sea, porque es una patología muy traicionera. o sea, es importantísimo tener a alguien al otro lado, alguien que sepa, que te escuche, bueno, que en un momento dado te ofrezca su hombro para llorar, ¿no? Cuando te derrumbas, ¿no? Porque dices, ya no puedo más, pues porque no me está funcionando la medicación o porque ya estoy agotado, porque me van a echar del trabajo o, bueno, mil cosas, ¿no? Es el día a día como siempre digo, es el día a día de quienes vivimos o sea, y convivimos con la epilepsia cuando abrimos los ojos por la mañana, cuando nos despertamos y decimos, bueno, a ver qué va a pasar hoy, ¿no? ¿No? ¿Cómo ¿Con va a ir quién me el voy día? a encontrar, ¿no? Entonces, cuando encuentras al otro lado alguien que está ahí a tu lado, que te apoya, que te acompaña, que te dices, es que te entiendo perfectamente, eso es muy importante, ¿no? Mm. Es muy, muy, muy importante, Sí, muy dentro de la importante. enfermería y yo creo que, bueno, dentro de la atención sanitaria en general, pero desde luego nosotros las enfermeras creo que cada vez se trabaja más y se quiere poner el foco, que lo hablaba contigo antes, en lo que es la experiencia del paciente, ¿no? No nos tenemos que centrar cuando viene un paciente en que viene una epilepsia, que muchas veces cometemos el error, ¿no? Hoy abrimos la jornada laboral, decimos, hoy nos vienen 3 demencias, 2 epilepsias y 3 migrañas, bueno, cargadito, pero bueno vamos a poder, ¿no? De eso seguro que hay millones de comentarios. Tenemos que olvidarnos de eso, porque cada demencia es una persona, cada epilepsia es una persona y cada Eso es. migraña es una persona. Y no tenemos que Mm. entender como epilepsia o como demencia o como migraña, sino la experiencia de esa paciente, la experiencia entera de la enfermedad, ¿no? No solo la enfermedad, sino lo que supone en su día a día esa enfermedad, que no solo son las crisis, no solo es la medicación, sino es la experiencia que lleva a cómo estás psicológicamente, cómo lo llevas, cómo es tu adaptación laboral, qué tal vas en el trabajo, qué supone el tener epilepsia, ¿no? Hemos hablado de la problemática de de escolarizar a los niños, la problemática de encontrar trabajo, la ansiedad que te provoca anticipatoria a una crisis, ¿no? Cuando sabes que estás en un momento de estrés, que has dormido mal, te entra esa angustia. ¿Tendré hoy? ¿Cómo me irá, no? La angustia de no me tomo la medicación, si me la he tomado, ¿qué hago? ¿Qué no hago? ¿No? Todo eso crea una Gestionar un experiencia poco que... tu día a día, gestionar el Mm, día a día, las emociones porque no solamente es el control de las crisis, ¿no? Sino bueno, todo lo que hay alrededor y todo lo que ocasiona la propia enfermedad en sí misma, ¿no? O sea, es muy importante tratar ese tema emocional, ¿no? Para que el paciente con epilepsia sea capaz de gestionar todo lo que tiene alrededor. Pues eso, que ayudarle a que sepa, bueno, a que sabe que se tiene que tomar la medicación cada X horas y gestionar, ¿no? Y no hacerle caer en una posible depresión que también se puede dar, ¿no? Porque cuando ya hay veces que es que no ves luz, es que no ves luz a lo lejos, ¿no? Y dices, entras en un hoyo que cuesta mucho, mucho trabajo salir, ¿no? Entonces ese acompañamiento, yo pienso que la figura de la enfermera es, en el ámbito que sea, es fundamental. O sea, la cercanía vuestra con los pacientes, sea de la patología que sea,
es fundamental, ¿no? Porque sí que haces una labor que lo que tú dices que el neurólogo no lo puede hacer por cuestiones de agenda, porque tiene que ver un montón de pacientes, pero sí que ese acompañamiento es importante, ¿no? A lo mejor terminamos más, a lo mejor hablando con vosotras que con el propio neurólogo, aunque también te digo, al final vamos nosotros mismos nos vamos volviendo nuestros propios médicos, ¿no? Porque te vas tomando la medicación, esto no me va bien, tal, o sea, somos quienes trasladamos nuestro día a día de cómo nos van yendo las cosas o a nuestro familiar cercano, nuestros hijos o... Por eso, al eh, final, es lo que te decía, que hay que hacerle ver al paciente o a los familiares la importancia de ser activos en su salud, ¿no? Y activos en su enfermedad. Para eso se necesita una formación, entender la enfermedad y nosotros tenemos que guiaros o guiarles y acompañar en esa experiencia de hacerte fuerte en la adversidad y entender todo lo que te está pasando, ¿no? Creo que para llevar mejor y adaptarte mejor al proceso terapéutico es esencial entenderlo bien. Pero para eso hay que saber cómo entenderlo, dónde buscar la información. Es como cuando hablamos de ya es imposible o no debemos, desde luego, intentar evitar que la paciente o el paciente mire en Internet, ¿no? En plan es- de, no mires en Google, que Google es malísimo. Bueno, pues es que tenemos que olvidarnos el decir no mires, no hagas, tendremos que decir haces, ¿sabes? Es recomendable que hagas esto. Entonces, es más fácil decirles dónde mirar que claro. decirles dónde qué no hacer. Por lo tanto, si queremos que no miren en Google, tendremos que empezar a prescribir dónde se pueden formar, dónde se pueden enterar, dónde se pueden hacer fuertes en su enfermedad, derivarlos a las asociaciones para que puedan llevar el proceso terapéutico mejor. Lo que no podemos es evitar lo que no podemos hacer es separarlos de la enfermedad, que se metan en un búnker, que vivan aislados de lo que es la enfermedad. No, vale, que en Google hay mucha información que no es buena, pero hay mucha información y mucha gente que hace bien su labor de divulgación y de acompañamiento. Por lo tanto, las redes sociales son buenas también, pero tendremos que enseñar a esos pacientes dónde buscar esa Claro, información y quién les puede acompañar. El otro día valoramos la opción de, ¿estaría bien prescribir pacientes? Es una buena pregunta. ¿Se pueden prescribir pacientes empoderados? Y yo les decía, y digo, se pueden prescribir, pero hay también pacientes que pueden hacer mucho daño a otros pacientes, porque no queriendo, pero porque a veces no sabemos hacerlo bien, no sabemos acompañar bien, porque nadie nos ha enseñado a hacerlo. Por lo tanto, siempre guiado y siempre con una formación detrás de también cómo ser esa paciente que haga el mentoring dentro, el seguimiento y el acompañamiento y ser como el que le guíe en la enfermedad, que es una muy buena idea, pero siempre sabiendo hacerlo, porque si no también podemos cometer errores. Entonces, ¿se claro. pueden ¿Sabes? mirar en Internet? Por supuesto, pero sabiendo Sí, dónde mirar. es, por Y ejemplo, ahí es como la evolución. la tendencia que tenemos en Internet, por ejemplo, en el caso nuestro, tenemos la tendencia de decir, ay, pues es que yo estoy tomando X, cualquier medicación para el control de las crisis. Ah, pues como que recomendando, no, es que eso no puedes recomendar porque lo que a uno le Claro, va bien, a otro, o me han recetado X. ¿Cómo os ha ido a vosotros? No, es que yo claro. no puedo hablar. Yo a lo mejor me ha ido fenomenal, pero a lo mejor te lo tomas tú y te va horrorosamente. Entonces, tenemos que entender que ojo con esas recomendaciones Por y eso te cuidado. digo que Claro, otros pacientes pueden hacer muy bien y te pueden claro, ayudar en entender todo mejor, porque los pacientes experimentados son brutales, pero siempre hay que saber hacerlo, porque sí que es muy verdad que a pena. veces por querer ayudar, a veces la Sí, liamos un sí, poquito por el sí, hecho de que lo que nos ha ido bien a nosotros es posible que no les claro. pueda ir bien a otros, ¿no? Y el hecho de que tú le digas a una persona, "Jue, pues a mí con esta medicación, oye, me va de lujo y no tengo crisis", pues igual le hundes en la miseria a otra persona porque no le va bien, ¿no? Claro, porque Entonces, a mí es que no me ha funcionado, es que estoy desesperada, claro, es que estoy desesperado, no puedo más, porque es que, y en cierta manera, pero es que claro, o sea, hay que entender que es una medicación para el sistema nervioso central y que tiene que ser totalmente personalizada. eso Entonces, es. lo que a uno le va bien, a, a otro le va a lo mejor mal o no tan bien. Entonces, bueno, Eso. hay que, porque cada persona somos un mundo y bueno, pues es así. Lo que pasa es que San Google es
pues cómo funciona, ¿no? Llegamos, nos dan el diagnóstico y automáticamente entramos en Google, Por empezamos a eso, buscar información como locos. como eso no lo podemos evitar y no lo debemos Claro, evitar que la claro, gente mire, tendremos que prescribir claro. contenido digital. Creo que tenemos que Ujú. empezar a normalizar el que vivimos en una era digital en el que esta es nuestro día a día y que tenemos el acceso a la información en un clic, o sea, nada, hacemos un dedo así y lo tenemos, ¿no? Entonces tenemos que, igual que se prescriben medicamentos, tenemos que empezar a prescribir hábitos saludables, empezar a prescribir contenido digital y a empezar a prescribir asociaciones y pacientes empoderados, pero siempre con una formación detrás. Hay que fomentar el asociacionismo. Eso es. Tenemos que ir de la mano, pues eso, de las sociedades científicas a fomentarlo, porque sabemos que en otros países, en Estados Unidos, se van totalmente vinculados. O sea, hay un trabajo de manera conjunta eh, con las sociedades científicas y las asociaciones de pacientes. O sea, ese trabajo, porque al fin y al cabo vosotros conocéis el pulso en las consultas, pero ese otro pulso humano cercano, esa angustia, esa ansiedad, ¿no? Después de un diagnóstico, eso se traslada a las asociaciones, ¿no? Cuando te llaman y Mm. te dicen, es que me han diagnosticado hace un mes o a mi hijo hace 2 meses y ves la angustia, la desesperación, el intentar buscar respuestas, ¿no? Que Yo estás creo que, perdido. yo creo que también en nuestra mano está en las enfermeras el acercar las asociaciones. Primero, nuestra labor está en acercarnos nosotras mismas a las asociaciones para saber lo que hace una asociación, que creo que a día de hoy todavía hay gran desconocimiento de la labor tan grande que hacéis las asociaciones. Entonces, nosotros no podemos prescribir ni recomendar algo que no sepamos lo que se hace. Primero, tenemos que formarnos y acercarnos, ¿no? A mí me encanta ponerme en contacto con un montón de asociaciones, ya me conocen un montón, me intereso por ellas y a mí me encanta, pero creo es que de verdad creo y soy, y no es un por bien quedar, sino que creo que es parte de nuestra labor y que tenemos que recomendar, pero cuando recomiendas tienes que saber qué estás recomendando porque te van a preguntar, oye, ¿y qué hacen? ¿No? Y entonces te dices, pues algo, ¿no? Algo hacen, yo vete y pregunta, pues no puede ser, o sea, tienes que dar una información fundamentada. Y además hacerles entender lo que es una asociación, asociacionismo, ¿no? O sea, lo que es una asociación. Porque creemos todavía hay mucho, o sea, hay mucho desconocimiento sobre el asociacionismo de que la gente se cree que van como a una terapia conjunta o que se van a poner, yo qué sé, ahí y no es así, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que todo el mundo nos tenemos que poner las pilas y trabajar en ello para poder dar una mejor atención integral, no solo bio, sino biopsicosocial. Ujú. Yo la verdad es que pienso que hacéis una labor muy importante, las enfermeras, todas las sociedades científicas deberíamos de ir de la mano junto con las asociaciones de pacientes para ver verdaderamente cuáles son las necesidades que tienen los pacientes, sean de la patología que sea, en este caso de epilepsia, y ir codo con codo y trabajar bueno, pues como se dice vulgarmente, pico pala, pico pala. Granito a Evidentemente, granito. claro, las cosas no se solucionan de la noche a la mañana, ojalá, ojalá, Eso es. ¿no? Pero bueno, al final, si estás trabajando y eres constante y demás, y no vas solo, vas acompañado con otras personas, otras entidades que miran por los mismos intereses que tú, pues al final se consiguen cosas. Unas cosas cuestan menos, otras un poquito más y otras, bueno, pues es una escalera, ¿no? Pero la idea es ir subiendo esos peldaños todos juntos bueno, y de manera unida y bueno, pues trabajar, ¿no? Y bueno, Eso es. una última pregunta, porque son las 7 y yo esto no Sí, sé cómo sí, sí. funciona y sí que me gustaría que se Sí. quedara grabado. Eh, Desde tu perspectiva, eh, ¿quién lleva mejor la enfermedad? Desde lo que tú has vivido, desde lo que has visto, ¿quién suele llevar mejor la enfermedad? ¿El paciente o la familia? ¿O están ahí más o menos a la par? Yo creo que depende un poco de la edad.
En el adulto joven, normalmente el paciente lo lleva muy bien y en el adulto mayor incluso también te diría. En el que es muy joven, la familia lo lleva bastante mal, yo creo, porque la preocupación que tenemos sobre que salgan, sobre que beban, ya es una preocupación que tenemos todos los padres, sin que sea Ujú. el epiléptico. Cuando el paciente es epiléptico, bueno, se te disparan todas las alarmas, bueno, lo llevan bastante mal ahí, porque les cuesta un montón aceptarla y están como muy encima y se complica bastante la existencia. Y en el adulto mayor, pues es que depende también en lo que conlleva todo lo que ha creado esa epilepsia y a veces también en la familia se complica. Pero normalmente el epiléptico yo creo que es un paciente que ya te digo que a veces tiene ese rechazo inicial al diagnóstico, pero una vez que ya el proceso avanza, es un paciente que acepta bastante bien y es posible que los que casi peor lleven sean los familiares. Ujú. Bueno, pues esta es el primer directo que hemos hecho a través de Instagram. Nos hemos estrenado, pues eso, de cara a la conmemoración de mañana, que es 26 de marzo, Purple Day, el Día Mundial. Mañana todos de morado, Eso pero es. yo sí quiero dejar algo aquí patente, que mañana es Purple Day, pero el domingo también hay epilepsia, el lunes también, todo sigue. Luego vendrá mayo y será el 24 de mayo, pero Pero todos lamentablemente los para días hay quienes epilepsia. vivimos y convivimos con la epilepsia, todos los días tenemos que estar lidiando con la enfermedad. Así es que hay que continuar, no solamente los días señalados, que también, ¿no? Pero hay que seguir dando visibilidad a la enfermedad y normalizarla. Y empezar a normalizarla empezando por nosotros, ¿no? Por nosotros mismos, asumir que, bueno, pues que tenemos una enfermedad, pero que somos personas, ¿no? Que ante todo somos seres humanos y que somos personas y que bueno, pues hay que seguir adelante, que hay que focalizar en lo que sí podemos hacer, no focalizar en lo que no podemos hacer, Eso porque si es, focalizas en eso, no te levantas de la cama. Entonces hay que abrir las expectativas hacia eso lo que es, sí puedes hacer, que son un abanico de posibilidades, ¿no? eso es. Yo siempre, Y de la mano, como siempre, pues de vosotros, de las enfermeras, de los médicos, de los farmacéuticos, de atención primaria, pues de todo el mundo, ¿no? trabajo multidisciplinar en el que, ante todo, el paciente esté en el centro y sea parte de ese equipo, y ya lo sabes que yo siempre abogo por ello, en el que el paciente sea parte de ese equipo multidisciplinar. Ya no trabajamos para el paciente, ya no trabajamos por el paciente, que han sido los paradigmas que hemos seguido, ¿no? Al principio para el paciente, luego eh, por el paciente y ahora hay que trabajar con el paciente, ¿no? Al Es, final, por la persona, poner a la persona eso, antes que a la enfermedad, ¿no? Y que eso, mejorar esa calidad de vida, ¿no? eso Pues es. Tania, de verdad un placer, como siempre. Yo de verdad que es un placer y bueno, bueno, El pues placer es mío, Isabel, que me encanta, ya sabes, que colaborar contigo, con NAMPE, con... muchísimas La verdad gracias. es que es todo un placer y seguro que habrá más opciones, más oportunidades y que nada, que perfecto. Mil gracias por contar conmigo para el primer directo, que ha sido un Que auténtico habrá placer, que me muchos, hubiera estado habrá horas muchos. hablando contigo y que nada, Es el primero de muchos, Tania. O sea me que alegro mucho. ya hemos cogido y así que será el primero de Claro muchos. que sí. Bueno, se Muchísimas quedará gracias. grabado, así es que lo puedan ver todo lo que quieran, que al final es muy necesario seguir hablando de esto. Así es que nada, mañana nos vemos de morado, a ver qué me pongo, pero algo me pondré. Estupendo. Un beso muy grande y gracias por tu tiempo y tu dedicación. A Un beso. vosotras, Muchísimas gracias a todos por participar. Gracias. hasta Buenas luego. tardes. Adiós. Buenas tardes.